cómo integrar las plantas oníricas en la canalización a través del corazón. Y estoy hablando ahora mismo de Gilisi Moviesca Grijalva, que él va a trabajar hoy en día o hablarnos hoy en día con este tema, integrando el amor a través de las plantas oníricas, reconociendo que el corazón es la piedra filosofal del gran tambor. Y cuando dice tambor, ahora le vamos a preguntar, yo supongo que es el corazón, pero no quiero irme a suposiciones, sino que quiero que él mismo lo presente. ¿Quién es Gilísimo? Él es medium, es canalizador, es terapeuta holístico, también hace Reiki, es sanador con Reiki, es odontólogo de profesión, o sea, tiene unos dientes maravillosos, perfectos, y nos va a estar hablando ahora en esto sobre todas las cosas que hacen. Y espero que ustedes también, los que están allí entrando en este preciso momento a esta entrevista, también le den las felicitaciones, igual que yo, porque un odontólogo que es científico, que es médico, que se dedique a la canalización, a la mediunidad, me parece que está uniendo estas dos facetas, que son tanto esta parte física del mundo 3D con el mundo espiritual. Entonces, vamos a darle la bienvenida. Gil, a ver si me has mandado ya tu, tu video. Déjame ver. No, no es él. Déjame ver si lo puedo entonces invitar. Un momentito. Para que se nos una. Para que se nos una la noche de hoy y que entonces podamos hablar con él. De todas formas, envíame también solicitud, querido, que yo te la acabo de enviar, pero mira a ver si tú también lo puedes. ¿Cómo están a todos los que se están uniendo? Bienvenidos, bienvenidas. Y recuerden dejar también preguntas en la burbujita para que participen activamente del chat y le puedan preguntar a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Gilismo? Hola, ¿Cómo Ravi. estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Yo, Muy yo bien. soy la que estoy encantadísima y te hago así, namaste, Ay, de qué lindo. poder Namaste también. saludarte las tardes tuyas, las noches mías, y te doy las gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy. No, pues yo encantado de estar aquí en tu canal. La verdad es que yo te sigo desde hace mucho tiempo y mira que bueno, el universo, la energía no miente y llama. Entonces, el estar aquí, pues para mí es un honor. Muchas gracias por Wow. considerarme. Es un privilegio también el poder de una u otra manera, pues compartir un poquito de lo que yo he aprendido en este camino. Y si a alguna persona le resuena o le da ahí como una lucecita en el camino, pues palomita, tarea hecha, ¿no? Al final de cuentas creo que para eso estamos, como para generar un servicio. Y en ocasiones no te das cuenta, pero tu día a día pues genera como esa llamita o esa, pues sí, luz en el camino para, primero para ti, después como por inercia jala a otras personas. Y tú eres clave de eso. La verdad es que yo veía tus canalizaciones y tus entrevistas y decía, wow, qué interesante, ¿no? Cuando yo empezaba en este camino decía, wow, y veme, ahora aquí es Y que como, tú también wow. lo haces. Y que me gustaría que te presentaras porque he dicho, tú eres medium, eres canalizador, eres terapeuta holístico, porque también eres sanador de Reiki, me parece que es así. Y dime qué otras cosas haces y encima digo yo, eres odontólogo. Explícanos todo Aparte. esto, por favor. Pues sí, mira que, bueno, en este recorrido te puedo decir que ya no sé ni qué hago. Hago muchas cosas. Pero sí, mi base donde yo inicié este camino hacia la espiritualidad fue por medio del Reiki. A través del Reiki, pues fui teniendo un contacto o un conocimiento conmigo y empecé a darme cuenta que podía tener esta percepción o tener llegaban a mí ciertas imágenes o ciertos mensajes que yo decía, estoy volviendo loco. Wow. Pero nada, pues estaba trabajando esta parte de la canalización y entonces pues también empecé a enfocarme en eso, entonces el canalizador. Eso me llevó también un poco a la parte de la mediumidad. Dentro de mi recorrido, yo he tenido contacto con la parte de las plantas de poder.
que es de lo que vamos a platicar ahorita. Exacto. Y entonces a mí me acobijaron y me dijeron, tú eres nuestro. Y entonces a través de las plantas he conocido también un aspecto de una sabiduría que se llama, es el chamanismo, Ujú. que es curación a través de remedios y de plantas. Y fíjate que todo lo que he aprendido o de las técnicas que he estado como, he tenido contacto, han sido un complemento. Entonces yo te puedo decir que hoy en día, cuando hago alguna consulta o estoy bajo una terapia, me valgo de todas estas herramientas para hacer un trabajo integral. Entonces yo no te podré decir, por ejemplo, hay personas que van y me solicitan Reiki, pues Ujú. dentro del Reiki puedo, bueno, mover, hacer movimientos energéticos por medio de las plantas, del tabaco, o limpias por medio también de aguas floridas. No sé, es como un complemento de todo. Y todavía un plus, pues que me están chismeando ahí los guías, cómo y cómo para dónde, ¿no? Entonces, Wow. ha sido muy, muy enriquecedor también. Camino fácil no ha sido, la verdad, pero sin duda, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Entonces, yo estoy feliz. Y como dices, aparte, odontólogo, ¿no? Exacto, Pues, porque yo me pregunto cómo haces, porque tú te inicias, claro, tú sigues tu vida 3D normal, todo esto, pero siempre has tenido esa vena porque canalizador eres, todos somos canalizadores. ¿Y cuándo fue que descubriste tú esta parte mediúmnica? Que después vamos también a lo que es el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo fue que descubriste esta parte chamánica tuya? Pero ¿en qué momento sentiste tú, hombre, yo canalizo y soy medium? ¿Era cuando estabas poniéndole en un implante a algún paciente o cuando estabas haciendo alguna consulta o cómo pasó esto? mira, esto es prácticamente como desde pequeño. Desde Ujú, niño, este, era muy sensible. Soy como muy sensible a las emociones, a las energías. Y entonces, en mi casa me decían, no, es que eres demasiado como empático con todos y así no es, o sea, tienes que poner como un límite. Entonces, para mi familia era como, y me lo mostraban como si fuera una parte de débil, como ujú, vulnerable, ¿no? Entonces, pues por mucho tiempo pensé que esta característica en mí era eso, una parte vulnerable. Entonces, ujú. como que no le hacía mucho caso. Pero en mi trabajo, pues es prácticamente persona a persona y por alguna razón en el proceso de estar trabajando con ellos en una consulta odontológica, alguien llegaba y se sentaba y yo de una u otra manera en ese momento no lo podía entender, pero sentía que la consulta sí era dental, pero que había otra cosa, Ujú, ¿no? Entonces, entre mi historia clínica, de repente, por alguna razón, salían preguntas y las personas decían, sí, pasa esto, y entonces ya se iba tornando a una consulta, si quieres, más hacia el lado ujú. psicológico, pero era una liberación. Eso era lo que pasaba. Entonces yo no entendía por qué. Y las personas cuando iban a consulta decían, pues es que siempre la experiencia con los dentistas es como terrorífica o no nos gusta mucho ir al dentista. Sí, es verdad. Pero al finalizar la consulta decían, me voy con mucha paz, con mucha tranquilidad. Entonces yo decía, pues hay que ser muy buen dentista, no les voy a decir. Pero en realidad es que también sanaban su corazón de una u otra forma, o sea, se liberaban, ¿no? Y yo era como que ese canal, ese medio. De repente también cosas que decía al momento de estar platicando con ellos se quedaban solo callados Ujú. y ahí quedaban, ¿no? Entonces yo no daba mucho énfasis a eso, pero un día tuve una paciente, fue la primera vez que la vi, y cuando ella entró se me quedó viendo, Ravi, Wow. como reconociéndome o algo así, ¿no? Y entonces me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y pues yo así sí, está bien. Entonces me dio ese abrazo y la verdad yo lo único que sentía como un abrazo muy cálido, pero a ella yo la sentía como de verdad sintiéndome o Wow. reconociéndome. Y me dijo, permíteme, déjame, voy a mi coche
por algo. Yo, va, está bien. Ujú. Se va, regresa y regresa, de hecho por ahí lo tengo en mi altarcito, regresa con un angelito que estaba como tallado en, una, en un tronco de un árbol, lo dividieron y era un angelito. Dijo, mira, yo fui al Vaticano, estuve en el Vaticano y estuve conociendo esta ciudad y todo esto. Y cuando estaba por ciertas calles, había una persona que estaba vendiendo este tipo de recuerdos y yo compré tres. Entonces mi esposo dijo, ay, ya llevas tres, llévate uno, ¿para que llevas tantos? Dijo, no, es que uno es para mi hijo, para mi hija, uno Ujú. es mío y otro es para una persona que voy a conocer Wow. y se lo voy a llevar. Y esta persona eres tú. Entonces para Ujú. mí en ese momento fue como, esta señora viene alcoholizada o algo, porque no estaba nada en el camino O se tomó espiritual. una Yo de estaba estas bien. plantas oníricas, ¿eh? Sí, Sí, ya se no, fumó lo suyo. sí, sí, yo en ese momento no tenía ningún contacto con nada de Ujú. espiritualidad. Entonces, ella fue un detonante como para que yo me quedara pensando de que ella que vive en mí. Luego me dijo, tú eres un sanador, tú eres un Ujú. sanador, no sé si sepas de eso, pero investiga y no sé qué. Entonces, a partir de eso, me quedó esa espinita. Pasa tiempo y yo paso mi noche oscura del alma y donde yo estaba así literal, muy, muy mal. Había tenido una decepción amorosa muy, bueno, que me causó ahí un conflicto, ¿verdad? Entonces, ese proceso, que ahora lo abrazo y lo bendigo, porque pues gracias a eso tuve este antes y después, como este despertar. Conozco a mi psicóloga, voy a terapia, resulta que ella es maestra Reiki y a partir de eso empieza el camino. En esa Ujú. terapia Reiki, eh, me dice, soy maestra y voy a dar un curso y si quieres, y le dije, va, si quiero, yo no sé cómo es esto, pero yo quiero, sí. Éramos 5 personas, entonces me acuerdo cuando estábamos con las iniciaciones, pues yo literal me fui a otro lugar y entonces ese lugar era mágico, era espectacular, o sea, era una paz que jamás había experimentado. Entonces yo quería que ya terminara la experiencia para comentarlo con mis otras compañeras y decir pues que habían vivido. Entonces, cuando les comento mi experiencia, ahora ellas me veían a mí como, él viene fumado, porque ellas no vivieron lo mismo, ¿verdad? Entonces yo me quedé como muy sorprendido y una de ellas dice, ¿sabes qué? Yo tuve esa experiencia que tú estás viviendo, pero a través de una planta que se Ujú. llama ayahuasca. Yo fui a una ceremonia de Mm. ayahuasca y lo viví. Ayahuasca. Y tú qué padre que lo hayas vivido sin haber tomado nada. O sea, así tal cual. Yo nunca había escuchado la palabra ayahuasca y no Ujú. sabía qué era eso, pero se me quedó muy grabado, ¿no? Entonces pasa tiempo y un día veo una publicación acerca de una ceremonia de ayahuasca, pero ya había pasado la fecha de la ceremonia. Dije, bueno, para la próxima voy a ir. Y pues sí, sí, a los 15 días, otra fecha. Y entonces, pues llegué. Cuando llegué ahí, pues yo iba sin expectativas. Había escuchado ciertas cosas del tema, pero realmente no sabía mucho el tema. Pero yo no sabía que este momento iba a ser el momento, porque a través de esta planta sagrada, que es la ayahuasca, este, tuve mi conexión con lo que todos somos, ¿no? La divinidad. Y me reconocí como un ser vulnerable y como un ser perfecto y como un ser suficiente. Y en ese momento, pues yo me puse a disposición y al servicio y mira, las cosas ¡fum! Fueron fluyendo. De eso te estoy hablando hace como unos 3 años, más o menos. En ese inter, pues obviamente maestros, guías se iban presentando y dentro de eso, me acuerdo que después de la ceremonia de ayahuasca, vi a unas amigas y empezaban a llegar a mí mucha información que me decían, es que díselo. Y yo, ¿cómo les voy a decir eso, no? Y cuando lo empecé a platicar, que eran cosas muy íntimas, empiezan ellas a llorar Ujú. y nunca me preguntaron, ¿cómo sabes eso? ¿Por qué Mm. sabes eso? Simplemente lloraron y yo decía, ¿por qué lloran? Y era porque las palabras que se utilizaron en ese mensaje fueron directamente a su alma, a su corazón y hubo una expansión y en ella les dio una tranquilidad y una paz. Entonces ahí fue donde empecé a darme cuenta de
el camino que estaba recorriendo y el trabajo al cual me estaban poniendo a hacer. Y pues de ahí, Ravi, de ahí empezó toda esta parte de canalizar. Obviamente después fui teniendo como más orientación o Ujú. más práctica por medio de otros maestros que me han guiado, ¿verdad? Claro. Pero acabas de decir hace ratito algo que es muy cierto y es que todos tenemos la posibilidad de canalizar, pero no todos queremos tener esa como hacer ese trabajo. Estamos muy acostumbrados a que nos digan, a que nos hagan, a que nos ofrezcan, a que nos den, que se vuelve muy cómodo. Y hoy en día, en el mundo en el que vivimos, todo es muy práctico y al alcance de un clic. Y la responsabilidad de hacernos responsables de nosotros mismos se ha perdido un poco. Y yo lo único que descubrí es eso, empezar a hacerme responsable de mí y a partir de eso, pues las cosas empezaron a cuadrar. Yo quería conocerme, yo pensaba que me conocía y la versión de Gil de aquel entonces, de Gilísimo aquel entonces, pues para mí iba bien, hasta que descubrí que no. Pero cuando empecé a responsabilizarme de esto, fue cuando dije, wow, Ay, esto es lo que soy y lo que somos, porque no es exclusivo de mí o tuyo, esto es para todos. claro, porque estamos Pero, interconectados, nos damos exacto. cuenta entonces que allí todos tenemos una conexión. Pero mira, has dicho una cosa, yo después te voy a hacer otra pregunta porque es que estamos entrelazando varios temas ahí mismo, ¿no? Yo quisiera preguntarte, porque has hablado de la ayahuasca. La ayahuasca es una de estas plantas oníricas. Se habla muchísimo acerca de las plantas oníricas, pero no se habla mucho de los peligros. ¿Cuáles son los peligros del uso de plantas oníricas sin conocimiento previo o asistencia de un guía? Eso es importantísimo. Ujú, Fíjate, tú acabas de dar una palabra clave, estar con un guía. ujú. Una persona, un chamán o un facilitador que tenga la experiencia de cómo guiarte a través de este recorrido. Y no nada más en la ayahuasca, en cualquier tipo de ceremonia donde se presente alguna, se dé o se comparta alguna planta de poder, sí es bien importante que la persona que lo esté facilitando tenga una formación en este tipo de ceremonias, Ujú. porque mira, hay personas que, y ahí los llaman, en Perú los llaman ayahuascoleros, ¿no? Ayahuascaleros. Ayahuascolero. Sí, que por ejemplo ya llevan 20 ceremonias de ayahuasca y entonces yo ya me las sé Mm, y lo facilito, pero no se trata del número de ceremonias que has tenido, sino la integración de esta planta y de otras tantas plantas que te van a ayudar a llevar este camino o este recorrido a quien lo vayas a facilitar. Al que sucede, o al menos en mi caso, yo no soy facilitador aún de ayahuasca. Me gustaría hacerlo algún día, por ujú. supuesto, pero para mí la ayahuasca es una planta sumamente Potente. poderosa y que se Ujú. necesita tener cierto nivel. Pero del el contacto que he tenido, por ejemplo, mi maestro está en Perú, yo voy a dietar a Perú, yo me aviento 15 días en la selva, llevando un trabajo de integración, no solamente de la ayahuasca, de hecho, no, la ayahuasca, mm, tristemente, la han como, si llamarlo de esa forma, prostituido al Ujú, grado de que le dan una connotación mágica, pero ujú. en realidad sí lo tiene, claro, pero yo le doy más un sentido hacia el amor. Cuando ya de una u otra forma no encontraste una situación médica que te diera una solución o cuando ya no hubo una situación psicológica que te diera el camino, pues está esta alternativa. No quiero decir que solamente cuando estés al filo del precipicio, pero sí al menos tenerle el respeto que debe ser. Y el respeto va desde quien la comparte hasta quien la va A a consumir, ingerir. a Ujú. ingerir exactamente. Entonces es bien importante eso, tener primero alguien que esté con el conocimiento pleno de qué es lo que puede suceder dentro de la ceremonia, qué es lo que se va a mover. Si alguien llega en este conocido mal viaje, cómo guiarlo, ¿verdad? Y qué se hace. Ahora,
para cuando se consumen este tipo de plantas es importante llevar una preparación. No es como de que yo hoy digo, ay, mañana quiero ir y asisto, ¿no? Hay una preparación previa y esta preparación involucra una desintoxicación de tu cuerpo. Obviamente es como un trabajo que hay que hacer antes, evitar ciertos alimentos, ciertas sustancias, para, principalmente para generar una alcalinidez o una depuración del cuerpo. Ujú, Y en ocasiones eso no lo ven. Y cuando van a una ceremonia así tal cual, es donde empieza a haber una toxicidad de tu cuerpo, pero ujú. porque la planta lo que va a hacer en específico la ayahuasca es primero limpiarte, limpiar. Y hay veces que estas purgas pues se vuelven un tanto como fuertes porque no lo hicieron de una manera previa. Y si eso le sumas que el guía no tiene la experiencia, pues sí se vuelve una experiencia o una situación como no muy bonita, ¿verdad? Claro, O claro. tan padre. Es Entonces, como sí es importante una esto. intoxicación que lleva la persona. Mira, aquí hay personas Exactamente. que están escribiendo en el chat una, y Doya dice, no todo el mundo puede tomar ayahuasca. Hay otra chica que dice, ¿cómo comprobaste que no era alucinación y era cierta esa conexión cuando Ok. tomaste estas plantas oníricas? Bueno, de la parte donde decimos que no todo el mundo puede tomar ayahuasca, hay una frase que a mí me gusta y es muy cierta, que dice que la ayahuasca es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la Mm, ayahuasca y eso es mm, un hecho, eso sí es un hecho. Yo cuando tuve el acercamiento con esta planta nunca fue como por el hecho de querer tomarla, o sea, nunca fue, ni siquiera estaba en mis planes. Yo sentí esa necesidad, ese llamado, desde una manera como tu instinto te lleva a eso. Y yo me dejé llevar por ese llamado. Nunca fue porque me habían contado de ella o algo. Simplemente fue como apareció, yo lo vi y va. Pero sí es cierto, hay plantas, o sea, es como yo te podrá decir que la experiencia que yo he vivido fue tal cual, pero otras personas podrán decir su realidad. claro. Pero algo que sí es muy cierto es que de una u otra manera genera en ti eh, una conciencia distinta. Así haya sido un mal viaje, así haya sido la experiencia más amorosa, la conciencia que genera en ti es tal cual, porque esta planta lo que hace es afrontarte a ti. De las alucinaciones y todo este asunto. Bueno, mira, algo que también es bien importante saber es que muchas de las veces hablamos de plantas de poder y siempre nos vamos como que, ay, vamos a ver a nuestros guías o vamos a ver a los demonios. Entonces, yo he aprendido a dejar un tanto al lado esta parte como mística y lo veo más hacia una parte física, emocional y mental. Porque sí, claro, dentro del proceso del consumo de estas plantas hay visiones, pero tu cuerpo y tu mente va a trabajar de tal cual forma, te lo va a mostrar para que tú puedas entenderlo. Y hay gente que dice, es que había un demonio bien fuerte y me quería atacar y Ujú. me estaba consumiendo por dentro. Pues claro, pero tú cómo te percibes por dentro. Estos demonios tú qué traes en tu interior. No es que bajó un demonio y te estuviera atacando, es la percepción que tú tienes y cómo el manejo de tu mente o la dureza de tu mente o la permeabilidad de tu mente lo refleja hacia un ataque. Entonces, sí es bien importante tener en cuenta la alucinación, que esta alucinación es meramente de la mente, que es lo primero que empieza a trabajar estas plantas, como a sacarte toda esta información que a veces hasta Hollywood nos mete en la cabeza, Ujú. ¿no? De fantasmas y que te van a atacar. Por ejemplo, la mediumidad, que muchas personas le tienen miedo porque es hablar con seres trascendidos, cuando para mí ha sido lo más amoroso, una manera de conexión donde el amor premia y está. Y hay gente que le da una connotación como, ay, no, es de espanto y no que vaya a pasar, se va a quedar un ente aquí en mi casa. O sea, es la percepción. Entonces, sí es bien importante esa zona. Entonces, la planta o las plantas te van a llevar primero a esa parte donde van a sacar toda tu escoria, por no decirlo de Bueno, otra claro, forma, porque si la mental persona, para como los, limpiar. exactamente, si está diciendo, si la persona no limpia, no hace sus purgas ya de por sí, no desbloquea la energía, entonces la energía está bloqueada, estancada de alguna forma. Y lo que la planta hace, como lo estás explicando, es depurar
todo aquello que tiene la persona adentro y está limpiando precisamente esos cuerpos inferiores y esos monstruos que a lo mejor la persona alucina ver, son los monstruos que se le presentan a través de la distorsión a la realidad que tenga. Esto Así. puede ser. Aquí pregunta María Eugenia pregunta, ¿cómo separas el efecto de la planta a la realidad? O sea, ¿lo que te pasa es real o por la planta? Ok, Que es lo que ya has estado la planta explicando, es el ¿no? medio. Ujú, La planta es el medio. Mira, lo que sucede con la planta, y te voy a hablar un poquito acerca de bioquímica. Pues es que tú te tomas la planta y estamos hablando en general. Hay variables, hay diferentes tipos, pero en sí todas van hacia lo mismo. Eh, por ejemplo, tienen componentes como el DMT. El DMT nosotros lo segregamos de manera natural al nacer y al morir. Y es una sustancia que se segrega por la glándula pineal. ujú, Entonces, estas plantas lo que hacen es una estimulación de tu glándula pineal para que generes DMT. El DMT lo que va a hacer es exacerbar los niveles de melatonina y de serotonina, que son los niveles que te hacen como regular entre lo que está pasando en el interior de tu cuerpo y el exterior. Si nosotros tuviéramos un exceso de melatonina o de serotonina en el día a día o DMT, estaríamos como con esas personas que se les está diagnosticado con esquizofrenia. ujú. Estaremos teniendo como una alteración de la realidad. Por eso las cantidades que segregamos son pocas. Entonces, en ese momento, la planta te lleva este, Sube los a esta niveles entonces producción de de la... Ujú, DMT en tu ujú. cuerpo y entonces, sí o sí, te vuelves conciencia. Ya esta parte de mente donde justo puedes poner como un estante limitado, pues se pierde. Y entonces todo lo que empieza a suceder, todo este alucine, primero es esta parte que decimos del fractal para poder tener lucidez. La ceremonia en sí, ves o hay muchísima información que en ocasiones dentro de la misma ceremonia o en el proceso de la ceremonia no logras integrar. Pero algo que yo les comento a las ceremoniantes es de que la verdadera ceremonia inicia después del proceso. ¿Por qué? Porque ahí es donde empiezas ya a tener una lucidez, las ideas se empiezan a acomodar y de una u otra manera empiezas a discernir entre eso, la realidad y la ficción, pero no que te dio la planta, la realidad y la ficción que tú mismo estás generando en tu día a día. Muchas de Ujú. las veces, por ejemplo, cuando alguien nos decepciona amorosamente, muchas de las veces la decepción viene por una idealización o ilusión nuestra, no tanto de la persona. Entonces, empiezas a ver la realidad ya sin un tapujo. Pero la planta lo único que hizo fue darte el camino. En realidad la tarea y el trabajo ya es de la persona, ¿verdad? Depende de ti. De Wow, yo de eso va. estoy alucinando con toda esta información porque tú sabes que hay mucho tabú ahí fuera, como acabas de mencionar con el tema de Hollywood, porque Hollywood naturalmente presenta las películas para que sean, que se vendan, que sean taquilla, que se vendan. Les da igual si están alterando la realidad o no. Entonces, las personas que están aquí están naturalmente, muchas de ellas, con esas creencias de que así tiene que ser. Cuéntanos, pero bien resumido, ¿cómo fue tu iniciación con esto? Porque tú también, tú trabajas también con estas plantas, porque era el tema que tú querías llevar el día de hoy. Ya. ¿Cómo la utilizas o sea, déjame reformular la pregunta para que sea clara para todo el mundo. ¿Cómo reutilizarías tú o cómo reciclarías la apertura de conciencia que te da la planta en tu trabajo como terapeuta holístico? Mira, simplemente eso, siendo un canal y un mediador. Porque cuando en mi caso, por ejemplo, yo soy facilitador de niños santos, que es honguitos, ¿ok? Y de changuita y de bufo. Hasta ahí. Bueno, entonces hablamos de eso. Pero cuando yo tengo una conexión por medio de estas plantas, por ejemplo, en una cuestión ceremonial, a mí la planta lo que me permite, con la conexión, yo al trabajo que he llevado, ya puedo hoy saber
cuando mi mente está yéndose hacia un punto y cuando mi mente me está llevando a la conciencia, o yo soy la conciencia a través de la planta. Muchas de las veces en las primeras tomas, pues sí, es más tu mente y más esto lo que ellos comentan. Pero con el proceso y el trabajo le vas dando una contención, le vas dando una dirección. Entonces yo lo que he hecho o lo que he trabajado es llevar esta planta a los ceremoniantes, ellos viven su proceso y entonces yo tengo una conexión a través de esta planta y veo el uno con el todo. Entonces, cuando yo tengo esta percepción de que en mi cuerpo, por ejemplo, hay un dolor en mi mano y no sé qué, y entonces digo, pero esto no es mío, este dolor yo no lo tengo. Entonces, la planta me llama y es con, no sé, por ejemplo, Ravi está trabajando de eso. Entonces, yo desde una manera, desde mi lugar, hago un rezo, una oración y hago una conexión y se empieza a mover. Entonces, ya le doy una dirección a la planta. Ya le doy como, vamos para allá, vamos para acá. Y no solamente es esa planta. Cuando yo les comento que yo voy a dietar a Perú, dieto otras plantas que también nos ayudan en las ceremonias a tener como remedios. Entonces, por medio de cantos y de ícaros, eso es muy chamánico ya, de cantos y de ícaros, tú las vas direccionando y las vas con tu día a día moviendo. Ahora, ¿qué sucede cuando no estoy dentro de una ceremonia y hay un consultante? Ujú. Esta información de las plantas ya no es necesario que la consumas porque ya está en ti, tú ya la dietaste, tú ya está ahí. Entonces tú haces tu conexión y ya eres parte de eso. Entonces te vuelves una conciencia cuando la persona llega contigo y te dice, oye, es que yo por más que trato en mi matrimonio de estar haciendo tal, 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 pues la persona viene inmersa en su historia. Entonces a través de esta conexión que realizó, pues voy como viendo el hilo de la situación y dirijo a esta persona, en este caso a este consultante, a ver realmente la base del problema. Que lo demás es solamente lo que él cree que es, pero en realidad va muchísimo más profundo y ni siquiera es su esposo ni es su matrimonio. Es esta persona que a lo mejor tiene una cuestión de una herida de abandono, de una herida de insuficiencia, y entonces es ahí donde empiezas a trabajar. Y lo demás nada más viene y detona. Entonces, en lo personal, a mí me sirve para eso. En las canalizaciones, igual. Llega esta información y pues Eso, es como el chisme, pues aquí eso estás quería diciéndome. preguntarte, por ejemplo, yo voy a tu consulta, pero yo no Ujú. vivo en México, yo estoy en Alemania. Entonces yo llego y te digo, mira, Jill, me gustaría hacer una consulta contigo y no te digo el tema, nada más te digo, me gustaría hacer una consulta porque estoy desequilibrada. ¿Tú cómo haces ese día de la consulta? ¿Tú ya tienes tus plantas preparadas allí? Y cuando llega el consultante, entonces ahí es donde tú ves cuál es el origen del problema. La persona te puede hacer una pregunta. Mira, es que no estoy muy equilibrada en el trabajo, las cosas no salen como deben de salir. Entonces, cuando dice estoy direccionando las plantas, ahí es donde tú haces esa conexión con la planta para poder ayudar a la persona. ¿Haces Sí, algún mira, tipo de oración, de mantra, rezo, algo que también la persona se da cuenta, la persona tiene que repetirlo? ¿Cómo sería? no, realmente, por ejemplo, tú y yo cuadramos tú estás en Ujú. Alemania y yo estoy en México. En realidad, la distancia no existe. O sea, puedes estar, literal, estás al otro lado del mundo y yo estoy acá, y así como tenemos esta conexión por medio del Internet, es lo mismo, así tal cual, pero en un nivel energético. Yo no tengo que tener aquí las plantitas físicas de que Ujú. me voy a tomar, no sé, chacruna, me voy a tomar manzana. No, no, no. Eso ya está en ti. Obviamente yo previo a la consulta hago una conexión. Yo hago una conexión, este, aperturo caminos, pido a mis guías, pido el poder de las plantas. A lo mucho una cuestión física que puedo emplear es prender un mapachito. Un mapacho es un tabaco. Ujú. Es como si fuera, ay, no tengo uno aquí a la mano, pero bueno, como si Un puro, fuera como un puro. sí, un purito, y es Ujú, tabaco, tabaco puro. ujú. Y entonces el tabaco también es una planta de poder. De hecho, es la planta de poder, es la principal. Es una fuerza la planta de poder del tabaco. Entonces, a través del tabaco,
empiezo a tener yo una conexión conmigo. Y entonces, desde el nivel donde yo me encuentro y la conexión que logramos tener, que no es en un plano físico, empiezo a realizar esta limpieza, porque muchas de las veces las personas... A ver, no te escucho. Se ha quedado ahora. Sí. Ahí está. Por ejemplo, en el tarot, la gente tiene que ver las cartas Ujú. para decir, ah, sí, es el tarot, y tu mente decir, lo estás haciendo, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a llevarnos todo a un plano físico de ver para poder creer. Exacto. Pero esta parte de la energía o esta parte en la que a mí me toca trabajar, realmente no ves nada. No, no ves de que, ay, sí, ya se tomó la planta. Ay, sí, ya prendió el tabaco. Ay, sí, ya. No, no es así. No es de esa manera. Es como, por ejemplo, en el Reiki. En el Reiki es la imposición de las manos y llega la energía. Y la energía mueve y se da. Y no le estás dando un golpe o un toqueteo a la persona. ¿Me explico? Te Entonces, entiendo. es todo de una manera energética. Todo es de una manera energética que te da una lucidez a nivel de conciencia, te conecta a nivel emocional y por ende hay una reacción física. Se libera la emoción y por sí o sí, por gracias de Dios, va a haber un movimiento físico. Y es lo que llamamos enfermedad. En mi carrera, como odontólogo, es una enfermedad y está basada por bacterias, y está basada por parásitos, y está basada, o sea, la Ujú. enfermedad es tal, 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 tal. Pero nunca me hablaron de las emociones. Nunca me hablaron de los sentimientos de las personas. Solo se enfocaban en un cuerpo. Entonces, el trabajo que yo hago, no veo nada más un cuerpo. Sí, yo veo tu avatar, veo cómo está y me puede dar cierta información, pero yo lo que veo es lo que conlleva en tu interior, lo que habla el cuerpo, lo que habla la enfermedad. No me caso con un diagnóstico, no me caso con que, ay, tengo, diabetes. Ok, bueno, pues sí, es una persona diabética, pero ¿qué hay detrás de esa diabetes? ¿Tu cuerpo Claro. por qué manifestó una diabetes? ¿Por qué te dijo, necesitamos azúcar? El cuerpo necesita estar, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, es un mapeo donde yo empiezo como a ver hacia dónde va la historia y en realidad no es algo que yo haga, es algo que el consultante hace solito. Yo nada más lo que voy haciendo es guiándolo, guiándolo, guiándolo y de repente dice, ah, ya, Exacto. ya me di cuenta. Es. Y es que es eso. Vivimos en un planeta, en un mundo donde estamos muy distraídos. Hay muchos distractores, muchísimos. Y queremos que todo sea, como te decía, por medio de una pastillita, por medio de que el chamán vaya a sacar su pluma y te limpie. O la maraquita para que vaya limpiando. Yo, mira, hace unos años atrás, sí, hace unos años atrás me escuchas, ¿verdad? Es que hay Sí. veces como que se corta un poquito la transmisión. Hace Ah, unos años atrás yo estaba trabajando de intérprete y traductora simultánea y entonces me contrataron en España para hacer interpretación de odontólogos. Y era un congreso de odontología en Lanjarón, que está allí en Granada, en España. Entonces el tema, uno de los temas principales, porque estos odontólogos eran muy especiales, ellos trabajaban con la antroposofía ujú. y uno de las personas claves para ellos era Rudolf Steiner, que a lo mejor lo conoces, ¿no? Ellos se basaban, había una de las ponencias que me llamó muchísimo la atención porque fue una de las ponencias que tuve que traducir para poder trabajar con el odontólogo y la platea, ¿no? Porque había que hacer la traducción simultánea. Y él hablaba de no solamente era la salud dental, sino que él hablaba precisamente de que cada diente, cada muela es un mapa interno de las emociones, de la conciencia de cada ser humano. Él decía incluso que cada muela era la puerta abierta a una emoción del paciente. O sea, que si un paciente llegaba a la consulta porque tenía un dolor de muela y ya mencionaba cuál era la muela, que hay una en especial porque ellos la habían estudiado, tenía que ver con las emociones. Y entonces había dado algunos ejemplos.
Y yo me quedé muy extrañada porque esa fue la primera vez que yo vi que personas que trabajan muy en la lógica, como es la ciencia, Ujú. se dedicaban no solamente a trabajar lo que era, como acabas de decir tú, ¿no? El cuerpo humano, sino también las emociones y el pensamiento de sus pacientes, para darle entonces otra cabida y poder dar otro diagnóstico a la hora de tratar un diente, porque este médico decía, yo no voy a sacar una muela por sacársela al paciente, yo tengo que descubrir cuál es el origen del problema Ujú. para poder saber si realmente la emoción que le está causando este dolor de muela se refiere a que ha tenido una pérdida familiar, entonces anda en duelo, o ha tenido algún malestar, algún trauma de la niñez o algo, y generalmente se debía a eso también. O sea que cada uno va encontrando, como dices tú, su camino de alguna u otra forma, es para también que las personas puedan entender esto, y el mismo universo te va mostrando cuál es la técnica o cuál es el lugar o el sendero a seguir. En una consulta, por ejemplo, de canalización, porque tú nos has estado muy amorosamente ayudando en estas membresías en canalización. Yo no pude entrar a ver tu parte ni la parte de cada uno porque teníamos cada uno de nosotros poco tiempo. Pero en estas consultas pudiste echar mano también de las plantas oníricas o por lo menos hablarle a las personas que tenías tú allí canalizando acerca de los beneficios también de esta técnica. Mira, a veces por el tiempo que es que se va Se volando fue el tiempo en estas volando, sí. canalizaciones. Son 10 minutos, pero que parecen dos. De que llega muchísima información. No ha sido de manera, como que lo recomiende, pero mira, algo que siempre va a la recomendación es conectar contigo a través del amor. Y eso es un lenguaje universal. Cuando tú hablas con un reikista, cuando tú hablas con un canalizador, con una persona medium, con un chamán, el común denominador siempre va a ser conecta a través del amor. Encuentra el amor en lo que haces, busca el amor en lo que estés. Entonces, el amor es la fuerza universal que va a unir todo. Y no hablo de este amor romántico o de este Ujú. amor de, ay, el amor, no, sino como esta fuerza pura disponible para todos que somos y que es de ahí donde viene y ejerce la fuerza, justo lo que te comentaba acerca del corazón, ¿no? Es cierto. El gran tambor y el gran latir, pues bueno, para mí, y lo recalco mucho, es como lo que a mí me ha funcionado y lo que para mí es como en mi camino, el corazón es este órgano que más que órgano es un gran portal que en su latir para mí es como un tambor. Y es un tambor que me lleva a un ritmo que me mantiene presente, 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 presente. Entonces, en cada momento, cuando yo estoy como en una situación de, siempre vuelvo a mi gran latir, a mi gran tambor, a mi corazón. Y parecería que es broma, pero si alguno de ustedes lo ha intentado, cuando estén en un momento como donde no se encuentran, conecten con el latido de su corazón, sin buscar más nada, simplemente identificarlo y les va a dar una relajación al grado de que vas a decir, ay, ¿por qué me pasaba esto? Y entonces te conecta. Entonces, de ahí viene toda esta fuerza, de ahí viene todo este sentido, de ahí viene toda esta tarea o este trabajar de cada uno de nosotros, tener esta conexión con la esencia propia. Hay muchos medios. En mi caso, bueno, sí, las plantas han sido el medio, pero hay muchos. La mediumidad puede ser otra. Y simplemente el meditar, y no hablo de esta meditación donde te sientas, cierras tus ojos y tratas de tener esta conexión interna, no, el meditar, por ejemplo, hasta lavando tus trastes Exacto. y estar ahí viendo cómo los limpias y cómo quedan, o preparando la comida y cómo tu familia o con quien lo vayas a compartir te puede decir, uy, qué rico sabe, o sea, en esas cosas que a veces hacemos de rutina, encontrar el factor amor ya es la expansión. Entonces, a mí es lo que me ha dado en mi recorrido darme cuenta de esas cosas. Y dentro de mi tarea con los consultantes,
es que ellos también descubran esas pequeñas pinceladas. Ahora, no es tampoco como una ley, porque también algo que es importante y hay que respetar es que todos llevamos un proceso, que Eso. todos llevamos como un recorrido que en el cual el cúmulo de experiencias, pues bien o mal, nos van a llevar o acercar a ser cada día pues una mejor persona. Y eso es algo importante que debemos tener. Siempre, siempre, cada instante, nuestro cuerpo ya no es el mismo de ayer. Nuestras células, todas cambiaron. Tu cuerpo se regeneró ya en 36 días, ya ninguna célula de tu cuerpo es la misma, todas son distintas. Entonces, si tu cuerpo tiene esta capacidad de regenerarse, autorregenerarse por sí solo, entonces es una gran lección de que tú mismo, así en cada instante que vivas, tienes esa oportunidad de volver a elegir otra cosa o lo mismo. Y si quieres otra vez equivocarte en lo mismo, está perfecto. Pero el punto es que pongas atención desde dónde estás tomando tus decisiones. Y eso te va a generar eso, una regeneración también ya a nivel interno, no nada más físico, sino también emocional y espiritual. Y entonces, al tener como toda esta conexión o toda esta integración, pues descubres cómo tu realidad cambia. No vas a ver otra cosa fuera distinta. O sea, no va a pasar que, ay, va a llegar el galán a tu casa así como así. No. Pero la paz y la tranquilidad que tú vas a tener, ni el galán ni la mujer más hermosa te lo va a dar. ¿Por qué? Porque esa es tu responsabilidad y es tuyo. Y aunque lo tuvieras a un lado, probablemente no sería el camino. Entonces, lo importante de todo esto, del sonido del tambor, para mí, que como te digo que es el corazón, es reconectar todo esto y buscar la esencia de la divinidad en todo lo que hacemos. No está fácil, suena bien bonito, pero necesitamos poner las pilas en eso, trabajar en eso, dejar a un lado el querer que otros hagan el trabajo por nosotros. Mira, me pasó en una canalización que tuvimos justo en la última, este, estaba hablando sobre una cuestión de verse tal cual y aceptar que las cosas han sucedido así y que no es porque la vida te dio mala suerte, simplemente es por las decisiones que tú has tomado, ¿verdad? Ujú. Y entonces ese era el camino de la canalización. Y al final me dice el consultante, bueno, ¿y entonces tú crees que es mejor que vaya a hacerme una limpia energética con el hombre que estoy pensando o con la mujer que estoy pensando? Oh, Entonces yo no decía, había bueno, está captado la bien, idea. ok, tú quieres ir. No Está capto. perfecto. Sí. Entonces, el punto es que en ocasiones nos falta todavía a lo mejor más experiencias que vivir para que a lo mejor el mensaje que llegó en esta canalización, a lo mejor no era para ahorita. A lo mejor va a ser en unos meses después, en unos años después, y vas a decir, claro, me cayó esto el 20. Y esa es otra cuestión también en este mundo onírico, que muchas de las veces la información que se da no es para el momento, que sí, Ujú. a lo mejor te ayuda en tu presente, pero muchas de las veces es para el presente que viene cuando se presente, ¿sabes? Claro, Es porque como si una lo vemos información que de esta está... forma, todos los tiempos están aquí y ahora. Y yo quería solamente añadir algo cuando dijiste esta parte, el gran tambor, conectarse con el gran tambor. Mira, cuando estamos en situaciones de crisis, lo primero que nosotros hacemos, además de huir o quedarnos en freeze o gritar o lo que sea, para calmarnos es llevar las dos manos al corazón. O sea que el corazón, como lo acabas de decir, es el tambor, es el centro, es el lugar en donde todos volvemos y nos conectamos, porque sabemos que allí está nuestra divinidad, está Dios dentro de nosotros queriendo también manifestarse. Entonces, como tú acabas de decir, muchas de las informaciones que se nos dan desde el corazón, porque el canalizador cuando se conecta con el espíritu, el alma, el avatar, o también con los pies espirituales de la otra persona, se está conectando de corazón a corazón. Esa es la clave para la canalización, es el corazón. Entonces, muchas de las informaciones no se está preparado en ese momento para recibir. El ego es muy grande
grande también, no se puede captar todo al mismo tiempo, los niveles de conciencia, como acabas de decir tú también, van renovándose a partir del momento que también se renuevan las células del cuerpo. Y eso de intentar de ser la mejor versión de cada uno, eso muchas veces lleva el tiempo que debe de llevar, incluso para las personas que canalizan mucho, que también nosotros los canalizadores debemos hacernos siempre esa revisión y está viendo de que no nos vayamos al ego, que volvamos también al corazón y nos acordemos que cuando estamos ayudando a alguien en entregar un mensaje, no somos nosotros, somos, como has Sí, dicho claro. tú tantas veces aquí, igual con las plantas, somos el canal por el cual la energía divina pasa y ese mensaje se canaliza y se da a la otra persona. ¿Qué te gustaría decir, mi querido Gil? Y yo espero que tú vengas muchísimas veces más acá y también vengas aquí a canalizar en vivo Sí, conmigo. sería genial canalizar, Sí, sería muy y la padre. próxima vez vienes a canalizar, porque aquí se quedó mucha Mira, gente pensando que ibas a sí, canalizar. ¿Qué te gustaría ya- decirles para que esto quede en la historia por como el legado que tú quieres dejar para la humanidad? yo creo que hay que vernos con mucha paciencia y mucho amor. En ocasiones ahí estuve leyendo ciertas cosas, mensajes que ponían y cómo puedo despertar mis dones, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer el otro. La información ya está y eso es algo que a veces no nos damos cuenta. Si bien hay herramientas que nos van a ayudar a avanzar en el camino, pero cuando nos demos cuenta que tú eres el camino, que las respuestas están ahí y que perdamos ese constructo como de la escuela, ¿no? Que necesitamos ir a la escuela para aprender. Aquí la escuela está en tu interior, las herramientas ya están ahí. Muchas veces queremos saltar a esta parte de quiero canalizar ya. Y sí, está perfecto. Pero primero, conócete. Primero, obsérvate. Primero, siéntate un día y descubre qué se siente respirar. Eso es lo principal. O sea, lo hacemos de una manera tan habitual que lo olvidamos. Y entonces cuando te sientes, inhales y exhales de una manera tan consciente, en ese momento empiezas a honrarte a ti, a honrarte en la vida, porque ese es el prana, es la fuerza. Y entonces, ten paciencia contigo. Hay cosas que llegan, como le decía Ravi, en el momento que tienen que llegar. Sí, hay chamba por hacer, pero la chamba no es hacia afuera, el trabajo no es hacia afuera, el trabajo siempre es para ti. Entonces decimos, ¿cómo le hago para cambiar a fulano? No, 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 ahí vas a perder mucho tiempo, por ahí no va. Primero, mejor pregúntate, ¿por qué la acción de cierta persona genera esto en mí? ¿Qué me está diciendo a mí? Todo es un mapa, todos son señales, todo, si lo logras ver de esa manera, te llegan para conocerte. Entonces, eso es una manera también de canalizar, el ver cómo el medio puede jugar a tu favor y darte muchísima información. No solamente es, ay, me llegó el mensaje, estoy viendo. No, es donde estoy, cómo este medio me ayuda para yo poder dar ese salto que quiero hacer o ese camino que quiero dar. Y también ser honestos con nosotros y decir, bueno, me encuentro en esta postura y amarte así tal cual eres, porque también eso somos ahorita. Y está bien no ser perfectos, nadie es perfecto, nadie va a llegar a ese punto. Yo creo que en este mundo venimos a sumar y a restar y a dar. Disfrútenlo, disfrútenlo. Pero cuando lo hacen desde el respirar, el sentir el gran tambor y expanderse, créanme, créanme, créanme que esta historia, esta realidad que ustedes que están contando, pues siempre va a ser muchísimo más benéfica. O al menos más llevadera, Es, más llevadera. Nunca estamos exentos de tener un mal día, pero ¿qué haces con él? ¿Lo dejas así tal cual? Pues está bien y disfrútalo. Y si no, ahí están las herramientas. Entonces, es tu decisión. Siempre es nuestra decisión. El querer o el no querer. ¿Cómo? ¿Cuándo? Solamente véanse con mucha compasión. El amor propio está como el cliché, pero sin duda alguna, el amor y desde el amor
amor, decía una compañera en un retiro, gritaba mucho desde el amor, y es cierto, todo es Ujú. desde ahí. Pero ¿qué es el amor? Es otra parte. Entonces Es empiezan cierto. a trabajar en esa zona, conocer y desaprender lo que creemos que somos, olvidar el constructo que hemos creado para ser la verdadera esencia que somos. Yo creo que eso ha sido mi recorrido y aún sigo en eso y pues ahí vamos. Y ahí te agradecemos muchísimo, querido Gil, también por este hermoso mensaje, por esta muy bonita entrevista, Muchas porque he gracias. aprendido muchísimo la noche de hoy y creo que los que están allí también han aprendido mucho contigo. Quien todavía no sigue allí, que está esperando, dale aquí arriba para que lo comiences a seguir. Y también él hace consultas privadas, o sea, que puedes contar también con toda la sabiduría que él tiene. Te damos las gracias por haber venido hasta acá. Y aquí esta es tu casa, Ah, Gil, gracias. vuelve cuando quieras. Te quiero mucho, Gil. Que tengas una hermosa tarde y espero que nos encontremos un día realmente personalmente. Me encantaría Ay, darte un sí. abrazo. A mí me Gracias, sí, encantaría. estaría genial eso. Gracias por la oportunidad y pues seguimos en contacto. Así No, lo no te vas a vamos a librar de mí. hacer. No, 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 no. Yo sé que ya tengo un amigo, un hermano en ti. Sí, claro, igual, Te lo igual yo tengo una amiga. agradezco, mi rey. Bueno, muchas gracias por todo. Puedes salir arriba a la derecha. Yo me quedo un ratito con ellos para dar unos comunicados y que estés muy bien. Que Dios te Gracias, bendiga. bendiciones. Hasta Cuídate, un luego. abrazo. Bye. Chao. Y tú que estás allí todavía y que dinos, ¿te ha gustado esta hermosa entrevista? Porque realmente de cada especialista que viene aquí a hablar de su experiencia, todos estamos aprendiendo algo. Espero que tú también estés aprendiendo con todas estas cosas hermosas que se están dando. Dale un like, coméntala, distribúyela, porque de esta forma todos nosotros salimos ganando porque nos vamos con más sabiduría. Te mando todo mi amor, cuídate muchísimo y a los que se quieran conectar, nos vemos el domingo. Acuérdate mandarme un email para que estemos allí y que recibas toda la información. Chiquillos, chiquillas, cuídense, que estén todos muy bien y que tengan muchas bendiciones. Namaste, namaste. Mi luz, divinidad, saluda a la tuya. Hasta la próxima. Chao, mis reyes, mis reinas y mis reyes. Hasta luego. Yo también los quiero muchísimo. Chao, cariño. Y muchos saludos.